Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. Voy a ver, tengo esto un poco desmantelado hoy, a ver si se va conectando mi invitada y así empezamos. No sé por qué, a ver si aparece por aquí. Hola, Harrison Kelvin. A ver si se conecta Vero o Verónica, no sé muy bien cómo debo de llamarla. Y empezamos el directo enseguida. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, preparando el directo de los jueves. Pero si hablas inglés no te enterarás, porque yo solo hablo castellano. Hola, Ann. A ver si... Hola, Canino. Buenas tardes. Bueno, feliz año nuevo a todos, que es el primer directo que hago este año. Eso lo primero. Y a ver dónde está Vero, que sé que estaba preparadísima. A ver por qué no la tengo por aquí. Porque si no está ella, no puedo empezar. A ver dónde está, porque le había enviado un mensajito. El de que se me había pasado la hora, pero que empezaba ya. Y no sé yo por dónde está. A ver si le puedo enviar un mensaje para que así se conecte. A ver dónde está. A ver por dónde la tenemos. No sé dónde está esta mujer. Si me ha dicho que estaba lista. A él molesta mucho que me dejen así. Aquí la tengo. Menos mal que me daba ya yuyu. Adelante. A ver que estoy aceptando, a ver si nos dejan. Aquí estás. Muy buenas. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿qué pasa? Bien, bien. Espérate que estoy aquí torcida. A ver, te voy a echar esto para acá. Ahora, un poquito mejor. Sí, estás un poquito baja hoy, no sé, Sí, o estoy, alta. estoy baja hoy. Espera, Ay, ahora. ay, Aquí. muy bien, ya te Espera, es veo. que voy a quitarle el cable, porque como todavía tiene batería de sobra. A ver. ¡Uh! Ahora Que me demasiado caigo. bajo. A ver, Bueno, espérate, hija, que es que a esto ver tiene si su... por culpa mía vas a desmontar la paraeta. No, a ver, creo que mejor no lo puedo poner, sino Vale, espérate. pues no toques, no se te vaya a fastidiar, Sí, no te preocupes, espérate. que... Es que no me fío yo de que esto se me vaya. Es que se me ha roto el cacharro este que tenía yo. Ah, sí. Bueno, lo que No no te te veo a preocupes. ti, ¿No me ves? ¿no? ¿No se me ve? ¿Qué ¿No? ves? ¿En negro? Sí, sí. Ha pasado varias veces, no sé el por qué. Hay a gente Pues que no le te veo. pasa. Tú me No ves, te veo, o sea, tú me chiquilla. ves, tú me oyes Sí, sí, bien. sí, oírte sí. Pues Oírte, suele pasar a... Le pasa, a veces sí, en algunos directos está pasando, no sé el por qué. Luego, cuando se ve en vídeo, sí, está bien, se ven las dos imágenes. sí, sí. Pero es un poco rollo porque no me vas a ver, pero prometo no hacerte burla ni nada Vale. por el estilo, ¿vale? Y si te hago burla, pues los que están viéndonos que te lo digan. Y ya está, que se chiven. No, es que no sé, pero ha pasado varias veces y en otros Sí, directos con otra gente
también lo han comentado, Vaya. que dice, oye, ya es la segunda o tercera vez que me pasa. Bueno, Instagram. ¿quieres que volvamos a hacerlo, o sea, salir y volver a hacerlo, a ver si salta a la vez? Bien, si ¿No? quieres, Si quieres. ¿te sales y te invito o cómo quieres? Eh, espera, a ver. Bueno, sí, espera. Me salgo. Espérate. Sí, A ver. No, esto no es así. Espérate. Me salgo. vale, pues Vero se ha ido, pues la voy a invitar. A ver si así nos ve. Ya te he enviado la invitación, Vero. ¿Me ves? No, Pero me oyes. te oigo, sí, te oigo perfecta. Vale, pues no te preocupes porque luego, ya te digo, siempre luego se ven las dos imágenes, pero por Vale, lo que vale. sea, no lo sé. Bueno, Vero, lo primero, Dime, feliz año. igualmente. Eso lo primero. ¿Tu semanita bien? Esta primera Bueno, semana del año. ya mejor, porque parece que el catarro se ha adueñado de mí 2 semanas y hemos estado todos en casa así chunguillos, pero bueno, parece que ya por lo menos no toso, no tengo voz de ultratumba, que ya es mucho. Y bueno, vamos saliendo, ya preparando la semana que viene para la rutina escritoril. Muy bien, Y mira, nada, yo adaptándonos. se me ha pasado la hora porque estaba configurándome para empezar y estaba configurándome la página porque cuando lo tienes todo bien, pero el primero yo me vuelvo loca hasta que me lo Claro, configuro. Y la plantilla que tenía me ha desaparecido, con lo cual me ha tocado hacerlo bueno, todo de nuevo. Y me has pillado ahí, por eso de repente mi marido me dice que hoy no haces directo y digo, uy, y por eso corriendo lo he visto, ni me había dado cuenta. Bueno, vamos a ver, Vero, ¿qué te parece si lo primero de todo te presentas, explicas un poquito quién eres, lo que tienes escrito y a partir de ahí empezamos? bueno, pues mira, soy Verónica Valenzuela, escritora desde hace ya, bueno, para abril, 15 años, que es cuando firmé mi primer contrato editorial. Tengo 12 novelas publicadas, muchas de ellas han sido con editorial y desde el año pasado, bueno, desde 2022, estoy en Amazon solo, de hecho soy escritora independiente. Y bueno, tengo también una asesoría literaria desde el año pasado en el que ayudo a escritores y a gente que empieza, que no sabe muy bien cómo hacer su libro, pues les enseño, les asesoro para aprender a escribir novelas, cuentos, relatos. Y la verdad es que estoy muy contenta porque era un proyecto que quería hace mucho tiempo y mira, desde el año pasado ha funcionado muy bien. Este año ya empezamos, bueno, el curso. Es que en realidad no es un curso en sí. Yo, la asesoría dura desde septiembre hasta mediados de junio, más o menos, como si fuera el tema del colegio, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy contenta. Hay muchos alumnos que ya han hecho su primer libro, hay gente que sigue porque no tenía mucha idea y entonces quiere seguir aprendiendo un poco. Y yo lo que hago es, pues, no solo asesorar, sino trabajar con ellos mano a mano con su libro, que es lo que en teoría casi ningún curso hace. Normalmente los cursos te dan teoría, te dan ejercicios, pero yo a mí me gusta trabajar mano a mano con ellos y con sus libros para que el fin del curso de los meses que tú quieras estar, porque eso ya te digo que puedes estar cuando quieras, sea tener su libro terminado y listo para subirlo a Amazon, para mandarlo a editoriales. Yo, por ejemplo, si quieren también mandar a editoriales, les enseño cómo es una propuesta literaria. Y, en fin, la clave es que se vayan contentos y felices de tener su libro y gente que ya ha escrito, pues les ayudo con los bloqueos, a volver a darle una vuelta a esa novela que se ha quedado a media y ver esa estructura, esa trama en que cojea. En fin, todas estas cositas, la verdad es que me encanta. Estoy muy contenta. Y bueno, a Muy seguir bien. escribiendo que tengo 3 proyectos este año para sacar. Mm. Y una cosa, de los libros tienes 12, aunque sean nombrarlos así un poco Sí, rápidamente y si quieres destacar alguno, porque estés en el final. Luego tienes 10 minutos al final del directo ah, para vale. hablar de lo que te plazca,
pero no Vale, obstante un vale. poco mostrar un poquito tu trabajo. ¿Tienes Ajá. algo por ahí o decir? Pues mira, bueno, en realidad mis libros son de mucha, aunque hago romántica también, pero es de mucha temática. Yo siempre digo que hago más narrativa, que puede contar una historia de amor, que es romántica al uso, porque no, mis novelas no tienen muchos clichés, ¿no? Además, siempre intento que tengan relaciones sanas, no me gustan las relaciones tóxicas, porque a mí me lee mucha gente, y ya también chicas jóvenes. Y bueno, la cosa es que tengo, el primer libro fue el Hijos de Caín, el despertar del Fénix, que ahora es el despertar del Fénix, que está en Amazon, que es de vampiro, pero es un poco entre infantil, bueno, no infantil, pero juvenil, a partir de 12 años así lo puede leer cualquiera, y es una historia de fantasía, pero fue la primera que se hizo, bueno, de las primeras que se hizo en España, con un vampiro español, y tiene magia, espadas. Luego tenemos Malena, que ahora es Huracán Malena, y fue en su momento Malena un bombón XXL, que cuando salió, pues fue de las primeras novelas que tenían una chica de talla curvy, que entonces no se veía mucho, ¿no? Es una comedia que pasa en mi tierra, tiene cosas, a Malena le pasan cosas de cuando yo era enfermera, y luego tenemos también Morgan Drake, que es la historia de un sí que fue torturado en Irak, que también está en Amazon. Ya todas, la mayoría de mis novelas están ya todas en Amazon. Y es una historia muy bonita, es una romántica, pero muy dura, muy dramática. Pero bueno, como siempre digo, mis novelas, aunque sufran los personajes y el lector, pero siempre tienen final feliz. Luego O sea, que tenemos, son románticas. sí, 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 menos la de los vampiros son casi todas románticas. Luego tenemos Si el odio nos separa, que es la primera parte bueno, la primera parte, son libros autoconclusivos, pero bueno, es la historia de los padres de Lajos Violenka, que es un gitano húngaro durante la Primera Guerra Mundial, y se enamora de una chica polaca, y entonces sucede un mogollón de cosas, porque en aquella época, en 1914, los gitanos estaban, bueno, pues eran parias, ¿no? Y es una historia de amor súper intensa, fue la primera novela histórica que hice y me encantó. De hecho, luego tenéis, que es la que salió hace, bueno, en 2022, que me presenté al premio Amazon, que es Si la pasión nos encuentra, que es la historia de los hijos de Lajos y Olenka. Y bueno, concretamente, aunque sale también su hermana, pero concretamente es la historia de Víctor, del hijo que es médico, inglés. Es una historia homosexual, pero es una historia muy bonita en la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con la primera en el sentido de que en la primera es verdad que hay más batallas, más, y en esa me centré más en la historia de espionaje que tiene esa familia porque se convierten en espía de los ingleses en Budapest. Ujú. Y luego pues tenéis, bueno, las que salían en Kiwi, que ya tengo también los derechos devueltos de dos, que es Si me ladras te muerdo, que es una comedia romántica con mucho picante, que es la historia de un profesor de arte y una veterinaria. Y el profesor de arte, bueno, se tiene que ir a Sevilla para asesorar a un conde en su colección de cuadros. Y, y bueno, él también es restaurador. Y tiene dos cosas que, bueno, odia a los sevillanos y a los perros. Y resulta que esa novela bueno, me encanta y aparte tuvo mucho éxito. Y después en la segunda edición, que todas mis segundas ediciones tienen contenido extra inédito, muchísimo, es decir, no tienen nada que ver con la que salió con editorial. Cuenta también, es una historia de maltrato, no solo humano, sino de maltrato animal. Y mi perro, mi anterior perro que ya falleció, cuenta la historia y es un personaje de esa historia. Y luego tenéis La luz de mis ojos, que también ha salido en segunda edición. Estas dos que hablo salieron este verano, que es la historia de un padre divorciado que lucha por la custodia de su hija y se tiene que meter en peleas callejeras para conseguir el dinero, porque a esa niña pequeña le puede pasar algo muy grave y él quiere intentar por todos los medios que le devuelvan la custodia y huir con su hija. Es una historia muy dramática, es muy bonita también. Y luego tenéis Mi hechicera, que salió en enero del año pasado, ahora ha hecho un año, que trata el cáncer de mama. Y es una historia muy bonita de una chica que es una especie de bruja, ¿cómo te digo? Una bruja asturiana, pero moderna, que hace hechizos y hace
pues pócimas y cosas así de hierbas, aceite. Y bueno, pues llega un extranjero al pueblo, porque pasa en un pueblo asturiano, y resulta que por una serie de líos tiene que hacer una propuesta para salvarla de que deje, bueno, que le quiten su casa, ¿no? Y es que le hace una propuesta de matrimonio de conveniencia. Pero claro, entre ellos hay mucho sex appeal, tiene también un poquito de picante, pero es una historia muy bonita y una historia de segundas oportunidades y de ver que en la vida también tienes que ser fuerte para no solo luchar tú, sino dejar que los demás también te ayuden, ¿no? Y luego, bueno, la última, que creo que se me olvida, bueno, las otras dos que quedan con la editorial son El Seductor, que es la historia de un malagueño que tiene el tema de los niños sordos, ¿no? Y tiene que montarse, bueno, se monta para que su sobrino tenga el implante que vale mucho dinero, se monta una especie de club de seducción a la española, como Don Juan, en Londres. Y es un club secreto al que solamente van caballeros, pero es un club no de bondad ni nada de esto, ¿no? Sino es como enseñar a seducir como seducirían los caballeros españoles antiguos, ¿no? Y una periodista que se entera de ese club se tiene que hacer pasar por un chico para poder entrar y entonces ahí se arma el lío. Y luego, bueno, de las últimas, la última que ha salido este mes de diciembre, es la historia más loca que tengo, porque encima es una autobiografía de mi marido y mía, de matrimonio, pero en plan puro cachondeo, 100% humor, tiene monólogos, es una parodia de 23 años de matrimonio y se llama El Bello y la Bestia, aventuras de un loco matrimonio, que es esta. Muy Que os enseño bien, un cachito y luego te hablo de ella un poco. muy bien. Y bueno, la ilustración, tengo que decirlo, la hizo Rebeca Chan y Marien hizo el resto de la portada, la maquetación. Y la verdad es que le estoy muy agradecida. Tenéis que encargarle a esta chica Rebeca Chan cositas porque hace de una simple foto, te saca unas cosas espectaculares y de verdad hay que apoyar a la gente que empieza y a todos los creadores. Así que nada, yo os la recomiendo. Y si queréis conocerme mucho a mí y ver situaciones de destornillarte que nos han pasado, pues desde luego las penas te las quitas. Muy bien, Vero. Bueno, pues ya te conocemos un poquito, ya sabemos todo lo que tienes por ahí. Y ahora vamos a empezar con el tema de hoy, que vamos a hablar sobre los tipos de estructura para una novela, ¿vale? Antes de que empecemos con el tema, yo siempre invito a la gente que si quiere hacer alguna pregunta bien al invitado o bien sobre el tema que estamos hablando, pues que la haga, o incluso si quiere conectarse, pues que apriete la camarita y les damos paso. Y dicho esto, pues vamos a empezar, ¿vale? Porque, vamos a ver, antes de elegir la estructura de una novela, hay que estudiar muy bien lo que queremos contar para ver cómo la estructuramos. Tenemos que tener bastante pensada la novela. La estructura no puedes coger y decir, voy a hacerla así, sin más, sin tener ni idea de lo que vas a escribir. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo ves esa A ver, afirmación? yo es que soy partidaria de planear la idea que tienes para una novela unos cuantos meses antes de ponerte a escribir. Ya no solo es desarrollar la idea bien, del principio hasta el final, y saber más o menos los personajes, aunque sea un resumen y un resumen de cada capítulo, qué es lo que va a pasar hasta el final, sino que además, lo que tú has dicho, hay que pensar muy bien la estructura porque depende de la estructura que tú uses, le viene bien a un tipo de género o a otro. Entonces creo que eso es fundamental, porque va a ser el andamio en el que vas a construir esa casa que es tu libro. Y si el andamio cojea, el lector, que es muy listo, se va a dar cuenta. Luego es que aparte, en este caso no es por la estructura, pero yo en una novela que tengo, Una vida entre Julios, en su momento, y pese a que la tenía toda muy bien pensada y todo, la quise narrar en una primera persona y me metí en un jardín
bueno, El jardín fue directamente que cuando ya prácticamente la tenía escrita, tuve que reescribirla. O sea, que es que hay veces que es conveniente sentarse y pensar un poquito para evitarte meses de trabajo. Y ya te Totalmente. digo que te estoy hablando de lo que es la voz narrativa, pero en aquel momento a mí me fastidió, me fastidió. Sí, Bueno, sí, además, mm, es que sobre todo, ya no es solo la estructura, la manera, la persona que cuenta la historia es súper claro, importante, porque la primera persona, que parece que es tan fácil, no lo es, porque tú con la primera persona solamente puedes comentar, o sea, tú solamente puedes contar lo que le pasa al protagonista, lo que ve y lo que siente, pero tú no puedes contar el pensamiento de los personajes secundarios. está claro. No, Puedes, pues es un poco lo que me pasó a mí, claro, porque se me quedaban muy cojas muchas cosas, porque tienen muchos personajes. Y yo no claro, quería hacer en primera persona cada vez un personaje. Bueno, no lo pensé en su momento debidamente y me tocó claro. reescribir. Entonces, yo siempre también me siento a pensar qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Hay una manera, vamos a ver, hay una estructura, le dicen en actos, no sé cómo lo dirás tú, Sí, ¿vale? Que pasa en una línea de tiempo lógica sí. Mira, y a ver, en algún momento hay un giro. ujú, Explícanosla, mira, perfecto. a ver. La estructura de una novela, básicamente, sea una novela corta, sea incluso un cuento, un relato, es eh, el principio, el nudo y el del desenlace. El principio es, pues, cuando tú vas a abrirle al lector el conocimiento de los personajes, sea el protagonista, sea de los secundarios, el contexto en el que se mueve el personaje, la ciudad, la época, tal. Luego, el nudo es donde ocurre todo, es decir, donde tú vas haciendo ese, por eso se le dice nudo, vas envolviendo al lector para que se haga todas las preguntas de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué al protagonista resulta que lo acusan de tal cosa. Es decir, todas las preguntas que se hace el lector están en el nudo. Y el desenlace, en una buena novela, que ya no significa que sea de más éxito o menos éxito, en una buena novela, tienes que responder a todas esas preguntas porque es el final y desarrollar todos los hilos sueltos que se te hayan quedado en el final, en el desenlace, porque si no lo que pasa es que, a menos que tú de verdad quieras hacer un final abierto, el tema es que si tú no cuentas todos esos hilos, lo cierras, el lector se queda como un poco engañado, ¿no? O sea, tú piensas, ¿y esto por qué ha pasado? A no ser que tú quieras dejar un final abierto, ¿qué te digo? Yo que sé, en una novela de zombies, pues que resulta que el resto de la humanidad se ha convertido y tú eres el único que queda, ¿no? Algo así. Pero normalmente en el Correcto. desenlace siempre tienes que cerrar todos los cabos sueltos. Y hay varias estructuras de novela. A ver, en principio, la más sencilla, la que, por ejemplo, en novela histórica se hace mucho porque es muy complicado dar saltos en el tiempo en una novela histórica. Entonces, la primera estructura es la lineal. Quiere decir que empieza desde el presente hasta el futuro. O sea, empieza desde A, pasa por B y acaba en C. Esa es la más Correcto. normal. Yo, por ejemplo, la Esa recomiendo. normalmente además funciona en casi todos los Sí, sí, géneros. esa funciona siempre, siempre, porque no tiene complicación en realidad. Es saber desarrollarla, pero no tiene una complicación. Luego está la estructura no lineal, que es esta que empieza, por ejemplo, se da mucho en novela negra y en thriller, empieza con un suceso a mitad del libro, que ocurre a mitad del libro, pero que tú no lo cuentas entero. Lo cuentas en el principio, ese suceso, y dejas la intriga. Luego lo que hace es que sigue desde ese suceso que has dejado a la mitad para que el lector siga enganchado y diga, wow, esto merece la pena, ¿no? Leer. Así. A ver, Sigue el esa es principio, la que llaman in media res, que claro, empiezas en mitad de lo que es la trama, ¿vale? exacto, claro. Entonces tú dejas, sigues desde ese suceso que está a la mitad,
empiezas desde el principio, después de este suceso, llegas a la mitad del libro donde aparece otra vez ese suceso, pero ¿qué pasa? Que lo acabas. Es decir, le cuentas al lector esa escena que has dejado a media y ya continúas hasta el final. Esa no es difícil, pero tienes que tener muy claro cómo cerrar lo del medio. Y también intentar no contar más cosas, porque si no te destripas el libro desde el principio. Es decir, mira, yo siempre digo que, y por lo que he aprendido cuando me he formado, tú, de toda la información que le das al lector, el lector tiene que saber la ínfima parte de todo lo que tú sabes, porque si no, te cogió. Y si es un thriller, una novela negra, si el lector sabe desde el principio, descubre quién es el asesino, quién es el que sea, automáticamente ya el libro lo leerás si de verdad el libro tiene mucha chicha, si no, no. Sí, pero no. Yo ahí discrepo contigo. ¿Por qué? Ay, es que me gusta discutir, ¿eh? Es que... no, a mí también. A ver, sí, pero no. Tú puedes disfrazar o escribir ciertas cosas, pero el lector tiene que tener toda la información. Al lector no puedes llegar al final y sacarle un hermano que de repente aparece y es el que ha hecho. Tú tienes que darle toda la información al lector. No, pero no. Sí, verás, no, me refiero con toda la información. O sea, lo que tú dices es eso, no dejar cabos sueltos al final. Es decir, toda la intriga que tú hayas montado, cerrarla al final del libro. Eso sí. Ahora, en una buena novela negra, en lo que me refiero de información al lector, es que el lector no descubra lo que tú sabes, porque tú ya sabes que en tu cabeza quién es el asesino, por qué lo hizo, o el asesino, el psicópata, el que ha secuestrado. Es a eso a lo que me refiero. No dejar demasiadas pistas hasta que al final concluyas esa trama, porque si no, si te pillas antes de tiempo, es mucho más complicado. Pero vuelvo a discrepar. Pero en primer lugar, a Héctor desearle también un feliz 2024. Un feliz. Que se le ha ido el dedo. Pero mira, él va por donde voy yo. Cuidado con los deuses machina. Claro. Yo lo que dices lo entiendo, pero el lector tiene que tener toda la información, porque si no, el lector se enfada. Yo me enfado. Claro. A mí me gusta que me sorprendan, pero cuando me sorprenden digo, coño, si estaba en el capítulo 2, o es verdad, lo ha dicho aquí, pero el lector tiene que tener toda la información. Sí, pero es a lo que me refiero. Cuando acabe el libro, cuando termine el libro, sí tiene que saber toda la información, lo que tú decías, no sacarte un hermano de la manga en el último capítulo, es a eso. Pero al lector le tienes que dar pequeñas dosis, sobre todo en novela negra, que vaya... Claro, tú le tienes que ir dando... A eso es lo que me refiero. En algún momento pueda decirte, esto se la saca de la manga. Claro, es eso, claro. Pero esas pequeñas tienes que ser muy listo. Yo no sé escribir novela negra, pero soy lectora y me enfado Claro. Claro, pero es eso, tienes que... por eso yo digo que la novela negra del thriller es muy difícil de hacer, para mí, más que la histórica. Porque tú tienes todo eso que tú tienes, pues tú tienes el desenlace en la cabeza completamente. Darle al lector lo justo para que no crea que le estás tomando por gilipollas, con perdón, pero que además luego diga, pues yo he descubierto, ¿sabes? O el asesino. Es que muchas novelas, yo que leo muchos thrillers y mucha novela negra, a veces es que sabes que es el asesino, a menos que el autor lo haya querido hacer, lo sabes a lo mejor en el tercer capítulo. A mí eso me mata. Porque a mí lo que me interesa es ese giro, exactamente, ese giro del final que dices tú, es que esto no me lo esperaba. Eso es a lo que me refiero, darle pistas. Evidentemente, cuando termine el libro, tienes que tener todo cerrado, y más en una novela negra. Mira, Héctor, que sabe que yo me voy y me explico como fatal, vamos, iba a decir como el culo, bueno, lo digo como el culo. A lo que te refieres, me explica él, es que el lector tiene que poder llegar a tener la información
tiene que poder entender todo lo que hay detrás. Exacto. Ciegos suficientemente avispados si tuviera tu cabeza. Perdón, he dictado. Ya me doy cuenta. Vale, pero sí, exacto, eso es lo que quiero. Él Claro. tiene que tener toda la información. Lo que hay que ser es listo de saber llevarlo, claro, o de que esa esa es la cosa. información el lector no le haga demasiado caso o no la perciba, Sí. pero que nunca pueda decirte, me has engañado. Eso, además, pero ya no con la novela negra, con ninguna novela. Con todas las novelas. Tienes que ser consciente de no engañar al lector. Pero es a eso a lo que me refiero, o sea, que tenga pistas, pero eso, que no lo descubra al segundo capítulo. A ver si te descubren al segundo capítulo. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Yo, sí. por ejemplo, hay novelas que a mí me entusiasman porque desde el primer momento sabes el final. Sí. Si desde el primer momento el autor te dice el final y te mantiene en vilo durante toda la novela, cuando ya sabes el desenlace, ole. Claro. Claro, esa es la estructura circular, que significa que el autor te cuenta el final al principio de la novela, pero luego va pasando desde el principio, que no es, a ver, te ha puesto al principio el final, pero te va haciendo un recorrido circular hasta que tú llegas otra vez a ese final, al final del libro, que es lo que tú dices, y te va desvelando poquito a poco las cosas. Eso es muy difícil de hacer. Claro que muy sí. Difícil. Pero a mí me encantan porque digo, qué hábil, qué hábil. Claro, Gaby y Héctor dice que exacto, las piezas del puzzle están todas, les falta el modelo. Claro. A ver, hay una estructura por ahí que les llaman de cajas chinas. Sí. Les llaman de cajas chinas porque es que, claro, tú a lo mejor vienes con unos nombres y yo vengo con otros y hablamos de lo mismo, pero según donde los busques te salen unas cosas. Que hablan de es como una estructura marco, ¿vale? Una historia dentro de otra historia. ¿Vale? Tú ahora me dirás, vale, eso es. Claro. ¿No? Pero es que se trata de eso, de hablar de las estructuras que existen. Es una trama con muchas subtramas. Es lo que antes se conocía, que es que, claro, como esto cambia, tú sabes que la RAE cambia todas las cosas. Esto es lo que antes se conocía como la trama cruzada, que era, por ejemplo, se suele hacer en las novelas que son con personajes, en las novelas coral, es decir, que tienen muchos personajes. Normalmente en la mayoría de las novelas hay un protagonista o dos protagonistas y una serie de secundarios. El protagonista siempre es el protagonista. Los secundarios lo que hacen es apoyar a ese personaje. En las tramas de caja china puede haber una trama también coral en el sentido de que todos los personajes que salen son protagonistas. ¿Por qué? Porque tú vas contando la historia de cada uno y esa historia se va entrelazando con los demás. Entonces son todos importantes. También tiene tela, sabe hacer eso. Sí, y además, no, lo has explicado muy bien porque sí que es cierto lo que tú dices, uno es el protagonista, pero realmente no, todos son protagonistas al mismo tiempo. Lo has dicho muy bien, es una novela coral. No hay además que priorizar unos sobre otros, va desarrollándose la trama. Es importante, por ejemplo, una novela muy característica de esto es la de Vidas Cruzadas, que al final tú vas conociendo la vida de todos los personajes y es que no hay un secundario en realidad, y además es que todos se van entrecruzando en las líneas de esa novela y todo tiene un porqué. O Las mil y una noches, como dices. Claro. Mira, Héctor comenta que de su novela el primer capítulo es el delito y luego toca investigar. Claro. Si te gusta novela negra, thriller, te aconsejo a Héctor. Pues nada, te aconsejo a Héctor porque sí. Mira, es como las novelas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes al principio sale siempre el asesinato y luego tú vas viviendo con Sherlock Holmes cómo es toda la investigación. O con Pérez Reverte, que acabo de leerme la última. Claro.
En la Sí, novela sí. policíaca se usa mucho eso. Mm, A ver, lo que ocurre es que hay que tener mucho dominio, sí, por lo que comentábamos antes, hay que saber montarlo muy bien. Bueno, hay otras, ¿vale? Que les llaman de personaje, porque todo va determinado por los personajes, lo que cuentan ellos. sí. Vas Mira, desgranando. esa Dime, dime. sería también un tipo, es que también es un tipo de novela coral. Lo que pasa es que a lo mejor no se entrecruzan tanto, pero te pongo un ejemplo. El Señor de los Anillos. Sabemos que Frodo, en teoría, es el protagonista con Sam, pero tú luego vas viendo todos los personajes en la vida, lo que les va pasando. Ese es el tipo de novela que tú hablas también. O sea, son todos, va contando su vida siempre. O sea, todos está, tú vas sabiendo todo de todos. Es que es eso, es todo de todos. A veces se pueden Sí, entrecruzar, a veces no. y además va pasando de unos a otros, con lo cual mantienen Claro, muy bien ¿cómo se dice? El interés al sí, lector, sí, porque en ese tipo de novelas, a mí me gustan bastante, en ese tipo de novelas siempre tienes un preferido, siempre hay un personaje que te gusta más. A mí me puede gustar el blanco y a ti el sí, verde, sí, pero sí. en cualquier caso tú vas leyendo y va atrapándote la lectura y claro, tú quieres saber dónde llega el blanco, en mi caso, Sí, 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 pero tengo que pasar por el verde claro. y al final estás súper enganchada y parece Sí, una sí, serie de sí. televisión. Sí, sí. Además, eso se suele hacer mucho en fantasía. Todas las novelas estas que hay ahora, nuevas y tal, usan mucho eso, la fantasía. Y, por ejemplo, las novelas de Sarah J. Maas tienen mucho de eso. Sí, sí, vale, el protagonista, pero es que luego la chica, el amigo, el que le ayuda, el ladrón, o por ejemplo la de Seis Cuervos de Ley Mm. Bardugo, tiene ese estilo. O sea, tú sí sabes que hay un protagonista, pero vamos, te interesa todo porque te va contando de los seis, ¿no? Mm. Y en ese tipo de novelas, aunque a mí precisamente no veo que sea la característica necesaria, pero dicen que en ese tipo de novelas como que la primera persona es la más adecuada a la hora de utilizar un narrador. Que yo ahí discrepo, Sí, yo porque tengo también. que discutir, pero, Yo también. pero Yo, hombre, yo en ese tipo de novelas usaría la tercera persona totalmente, yo también. porque creo que a ver, y sobre todo en fantasía, que describes muchas cosas, mundo, personajes, criaturas, yo qué sé, creo que la tercera persona es fundamental, porque la primera es muy, muy complicado. También es lo que decimos, tienes que saber mucho de fantasía. Por Ya. Héctor ejemplo, dice que también es para quitar el narrador. Sí, Héctor, pero pero siempre el hay un narrador narrador, siempre. siempre es, bajo mi punto de vista, bueno, yo es que me gusta escribir en tercera persona. Solo he Sí, escrito sí. una en primera persona, que estoy muy contenta de ella, pero la verdad es que en tercera persona creo que puedo sacar mucho más, porque puedo explicar más cosas, puedo meterme en la piel de quien me interesa, Eso es, incluso en un diálogo, por ejemplo, de decir cómo se está sintiendo la otra persona con lo que está esa es hablando. la clave. Esa es la clave. Es que si Entonces, tú quieres contar cómo son los sentimientos de todos los personajes, con una primera persona es súper complicado. Es que no puedes, porque tú te tienes que poner en el papel de que yo te estoy mirando a ti, yo puedo ver la reacción de tu cara, pero yo no puedo entrar en tu cabeza. Y hay efectivamente, novelas que necesitas entrar en la cabeza. Por ejemplo, en la histórica pasa eso. O sea, yo puedo decir que Víctor y Wolf están haciendo no sé qué, pero yo también quiero que tú sepas el nazi que los pone en peligro, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuáles son sus planes. Entonces, para mí la tercera persona creo que es básica. Por ejemplo, La luz de mis ojos, yo la hice en primera persona.
pero tenía muy claro que el protagonista era Mario y que todo lo que le pasa a Mario es lo importante de la novela, porque luego está relacionado con el resto de personajes, ¿no? Pero sabía que era mucho más fácil que el lector se metiera en la piel de Mario, de un hombre que luego se ve en la calle porque lo ha perdido todo. Y si quieres hacer, por ejemplo, en las novelas dramáticas se usa mucho la primera persona por eso, porque no es lo mismo que yo te diga, el hombre estaba tirado en el suelo mojándose y tapándose con una manta, que yo tengo frío, tengo miedo, estoy temblando, tengo hambre, es que te identificas más. Ya, no sé, Héctor aquí, porque Esto Héctor, dice que es de primera. él es de primera. Sí, sí. A ver, yo he leído de él y la verdad es que te introduce, pero Claro, yo, es que ese es el kit. Tienes que saber introducir al a lector. ver, Si lo tienes dominado, yo como tercera persona, a ver, depende, es que depende del claro, personaje, depende de la historia, depende de muchas cosas, pero yo creo que le saco más partido a la tercera a la persona. tercera. Bueno, a Y en veces, por cuanto ejemplo, lo al tema que... de los Sí, personajes, yo ahí discrepo contigo. Estoy porque se puede decir exactamente igual como está de mal el personaje o de bien. Pero porque pero soy sí, tocapelotas y te tengo que decir que discrepo contigo. a ver, es que depende de la historia. Claro. Depende de la historia. Por ejemplo, Y del Morgan, personaje. claro, Y del Morgan, personaje. yo tenía que describir cómo es su infancia de maltrato, cómo es cuando él cuenta las torturas que le hacen en la prisionera. Entonces, lo puse en tercera persona porque yo quería que el lector viera la reacción, lo que él siente cuando su padre le hace cosas, lo desprecia, tal, ese trauma que tiene. Pero luego cuando está hablando con Sara y le empieza a relatar y a contar, sí lo cuenta él en primera persona. Entonces, por eso digo que depende del personaje. Sí, Depende. yo también Y lo de creo. la historia. Es que yo creo que cada historia, es que ya, bueno, también ya vas cogiendo experiencia, vas cogiendo rodaje. Cada historia tiene su manera. Yo, por ejemplo, si me ladra, sí la puse en tercera persona, pero hay novelas que tengo en las que los dos protagonistas, el chico y la chica, hablan en primera persona y va, por ejemplo, el seductor, cada uno es primera persona, entonces tú vas sintiendo, pero claro, el lector ve lo que siente cada uno porque lo van contando ellos, ¿no? Pero cada capítulo tiene un trozo de él y un trozo de ella. Entonces eso, por ejemplo, se usa mucho en novelas románticas también. Correcto. Pero se usa mal. A ver, Claro, se usa mal, porque el problema que yo me encuentro con esas novelas como lectora, ojo, en algunas, no en todas, es que la novela no avanza. Quiero decir, claro. eh, te repiten dos veces la misma historia. Sí, sí. No, es que hay que saber hacerlo. Hay que ir Y saltando. claro, Claro. claro. Entonces, está muy de moda hacer dos voces, Sí, sí. está muy de moda el sentimiento de la chica, el sentimiento del chico, pero es rematadamente aburrido leer Claro. el mismo capítulo con exactamente las mismas No, cosas no, y solo es que que, uno lo dice claro. más rosa y el otro lo Y el dice otro con más sí. tacos. No, yo, ¿Sabes? por ejemplo, cuando la uso, va avanzando, es decir, en el capítulo van pasando cosas, lo que pasa es que tú ves las situaciones que él cuenta y las siguientes situaciones que van a pasar las cuenta ella. Entonces siempre va avanzando. Pero Sí, claro, a ves ver, el que no te he punto de vista, dicho, no lo he claro. dicho por ti, No, lo he no, dicho ya. en general, en lo que me voy encontrando por ahí, no vayamos a Sí, no, pero es equivocarnos. verdad, yo he visto también novelas, es por ejemplo la moda que vino después de, bueno, yo es que Grey no soy muy partidaria del Grey, pero bueno, de contar, ¿Qué sí, tienes? lo siento, es que yo lo veo tan tóxico al pobre hombre, que si fuera albañil y sin un duro iba a dejar a la otra que le diera latigazo. Pero el problema es que sacaron la moda de, yo he hecho una novela, ¿no? Bueno, pues ahora voy a sacar la misma novela pero contada por él. Pero pasa lo mismo.
es a lo que tú te refieres. Dices tú, Claro. pero ¿qué necesidad? Haz otra. No, es que qué aburrimiento. Claro, O sea, ¿qué qué necesidad aburrimiento. de volver a contar la historia desde el punto de vista de él? Pero si es la misma historia. Porque Es un coñazo. entiendo lo que tú dices, exactamente. Y igual, el que hace ella y él, pero cuentan lo mismo, la misma situación en el mismo capítulo que dices, pero entonces es lo que tú Pero dices, que te quedas desde parado. diferentes puntos de Claro, vista. Es que, claro, claro. hay novelas y novelas. Hay algunas novelas de estas que te quedas como atrapado Sí, sí, en el tiempo, que se va repitiendo todo. Leí una que me sí, encantó, pero cada vez había un cambio. Pero eso estaba hecho a propósito y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, sí, sí. sí que es cierto que hay novelas así, pero lo que se está escribiendo últimamente, pues, no. No, Claro, porque la historia es leerte 2 capítulos y avanza, 2 capítulos y avanza. claro. Pero bajo mi punto de vista eso no está bien hecho. Que yo no lo he hecho y no Sí, sé, sí, quiero decirte, no, pero como lectora es un coñazo, es un coñazo. claro. Es lo que dice Héctor, dice, eso es un cambio de narrador, no una doble visión del mismo hecho. Claro, es lo que te digo, o sea, si tú vas avanzando, cada capítulo va siguiendo avanzando y cada situación tú la vives con él y luego la vives con ella, pero la siguiente, no la misma. Eso es lo normal, lo bueno. Lo otro es eso, una repetición. Claro, Que es lo sí, que sí, dice sí. este. Es Y el una revisión problema del mismo. es que Claro. hay muchas así. Han habido algunas. De hecho, cuando veo que están a 2 voces y cosas así, lo primero que hago es revisar un poquito porque directamente ya no me meto en ellas. Claro. Porque no. No, no, y además es que es lo que yo digo, mira, para eso está, por ejemplo, el Kindle, tienes una muestra de todas las novelas, ¿no? Ya, lo que pasa es que Entra, yo para eso soy muy entra. torpe cuando me meto. Pero No, sí, porque es gratuito, tú te metes y vamos, normalmente las mías lo tienen, no sé, supongo que todo el mundo. sí, no, Tú no, te no, metes, sí, sí, ¿sabes? sí, En la muestra. incluso en Goodreads, no Sí, necesitas, sí, sí. tienes una muestra y ves un Mm, pequeño porcentaje y por lo sí, menos sí, ves sí. si te va o no te va. Lo que pasa es que yo siempre lo recuerdo cuando ya estoy metida en harina y siempre me acuerdo tarde, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Mira, por ejemplo, la que tengo esta de cachondeo que acaba de salir, eh, yo cuento una situación, mi marido cuenta la siguiente, es lo que te digo. No contamos lo de lo mismo, sino yo cuento una y él es como que me da la réplica, pero con la siguiente, ¿no? Esa es una manera de hacer doble narrador. Pero claro, hay que saber y no repetirse. A ver, así rápidamente que se nos pasa el tiempo. Tú querías hablar de más cosas y no nos va a dar tiempo, pero bueno. Hablando de tiempo, los saltos de tiempo. Ay, Hay algunas novelas, ¿vale? Que si lo determina la historia, siempre vamos a lo sí, mismo. sí. eh, la línea de tiempo puede trabajarse con ir para atrás o ir para adelante. A ver, me he anotado las palabras, pero pone Flashback. flashback o flashword, forward. Yo Sí, creo que en español flash tenemos forward. vocabulario Claro. ni va para adelante o va para atrás y Sí, todos nos entendemos. eso es básicamente, a ver, ese es un tipo de estructura que tú saltas del pasado al presente, del presente al pasado, del pasado al presente, así es todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay escritores que abusan del flashback. Y entonces, más que el escritor, o sea, el lector, ir enganchándose a la historia, lo que hace es marear la perdiz. Entonces yo Yo ahí discrepo aconsejo, contigo. ¿ves? Digo, a ver si discrepa, a ver si discrepa. Claro, pero si sabes hacerlo bien, no hay problema. Pero cuando, por ejemplo, hay una cosa que suele hacer la gente que es nueva, es que no saben poner los verbos en pasado y en presente en el tiempo correcto. Si tú estás en el pasado, no puedes meterle verbos en el presente. Y si estás en el presente, no le debes de meter verbos en el pasado. Y eso es uno de los fallos que tienen la gente que utiliza mucho flashback. También Yo yo creo que utilizo. el flashback tiene que tener un porqué. O sea, Yo, normalmente en yo casi todas las utilizo. novelas.
¿eh? normalmente, bueno, en una novela, bueno, en dos realmente, yo utilizo. Claro, Pero, todo el mundo. claro, vamos a ver, es que son dos historias paralelas que en algún Claro, momento confluirán. Y las dos están desarrolladas cuando llega ese momento eh, en presente, porque hemos cambiado sí, sí, totalmente de escena. Son dos claro, historias que en un momento dado confluirán claro. y Que acabará, pero una y más empieza en para el adelante y pasado para y la otra atrás. en el presente. Claro, pero eso sí está bien. Por ejemplo, alguien que usa muchísimo ese estilo, además yo creo que con todas sus novelas, por lo menos todas las que yo he leído, que tengo la última para leer, es Kate Morton. Kate Morton es la reina del flashback, porque te mete una novela, o sea, te mete dos historias, que una siempre es en el pasado, la otra en el presente, y luego se unen porque tienen un porqué, ¿no? Eso sí está bien. Lo malo es lo de salta para atrás, para adelante, saltas para atrás, para adelante y no No, controlas claro, la trama. Entonces, claro. es que además eso se ve de cajón. Cuando eso cojea, es que además te marea, porque ya no sabe, y llega un momento que como cambian los verbos y no sabe usar el verbo en el tiempo correcto, pues ya el lector se hace un lío, pero gigante. Pero Y eso sí, esto o te sea, dice, y el eso es una trama pluscuamperfecto. muy... Claro, eso es una estructura muy buena. Además, yo la aconsejo mucho y sobre todo en novela histórica también. Eso de hacer una parte del pasado y una parte del presente y luego unirlas, me parece que es de las mejores tramas que se puede hacer. Y no es peloteo. No, en serio. Porque No, es no es cuestión de. A ver, claro, es lo que lleva un poco la historia. Entonces, sí, cuando sí, estás en el presente con ese personaje. claro, Cuando estás en el pasado, claro, estás en el pasado. eh, Pero el presente de ese pasado, de ese claro. personaje. Es que mal me Pero explico. lo tienes claro, o sea, lo ves claro cuál es el personaje en el pasado, cuál es el personaje en el presente. El problema es, por ejemplo, pasa a veces en las novelas de ciencia ficción, eh, que vuelves loco. Mira, un ejemplo de novela de este estilo también es un libro que me encantó a mí cuando era adolescente, que es Caballo de Troya. Caballo de Troya da 20.000 vueltas y hace flashback constantemente entre el pasado del astronauta y luego el presente. Pero lo tiene muy bien definido porque lo va dejando en partes del libro que se lee muy bien y aparte lo tiene muy bien organizado. Entonces eso no marea, porque tú sabes cuándo empieza el pasado y cuándo empieza el futuro. A ver, normalmente Pero, en ese tipo de novelas, a lo mejor el claro, primer capítulo eh, te descoloca en el momento que coges y claro, pasas, pero ahí termina la sí, historia. Luego sí, ya llevas esa dinámica y vas al ritmo de la novela. Por lo menos yo como lectora sí, me sucede. Hay sí, veces que sí. me tengo que situar, pero en un primer capítulo y a partir de Ya ahí te se acaba todo. engancha, claro. Es que es lo que volvemos a decir. Todo se trata de trabajar y pensar muy mucho la estructura, por el derecho y por el revés, de un lado y de otro. Y cuando ya tienes eso bien trabajado, puedes hacer la novela que quieras, pero claro, hay que tenerlo trabajado. Y como yo digo siempre, hombre, hay que ir probando cosas, ¿no? Pero no ponerte la meta de un libro que sea demasiado complicado para el que de verdad sabes que no estás preparado. Mira, yo cuando empecé la primera novela histórica, pues tenía 22, 23 años y me di cuenta de que era muy difícil hacer algo así. Primero, no existía el Internet, que ahora yo me he documentado, he entrado en archivos históricos y todo, pero antes no había nada de eso. Antes ibas a la biblioteca de tu barrio o de tu ciudad, un poco más. Y me di cuenta de que era algo demasiado grande para empezar yo una novela. Y la dejé aparcada. Esa novela fue Si el odio nos separa. Esa novela fue luego la de la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo siempre, y se lo digo a mis alumnos, tranquilo, no hace falta escribir el Quijote, el primer libro. O sea, ve cogiendo rodaje. Si de verdad, y otra de las cosas que yo siempre aconsejo es leer, leer, leer. Lee todo lo que caiga en tus manos que te guste. De histórica, de romántica, de todo, De ensayo, todo, de de todo, porque todo. te va a enseñar nuevas formas de narrar. Y por ejemplo, a nosotros en el curso que yo hice, eh,
lo recomendaba mucho y tienen una razón grandísima. Ver muchas pelis y series, sobre todo series. ¿Por qué? Porque la trama se va desarrollando capítulo a capítulo y hay guiones que dices, es que son espectaculares. O sea, qué imaginación, qué manera de llevarme, a lo mejor son 10 capítulos, 20 capítulos, pero qué manera de seguir enganchándome, ¿no? Para que, entonces yo aconsejo también eso, que vean muchas series, de lo que les guste, porque las series, a fin de cuentas, están hechas por un guión y te puede enseñar nuevas formas de contar, incluso cuando yo sé de gente que tiene bloqueos, le digo, olvídate de escribir, olvídate de la página en blanco, olvídate del cuaderno que tienes, ponte a ver series, que seguro, seguro se te enciende la bombilla en algún momento. Y es verdad, porque te viene una idea y dices, wow, no me lo imaginaba, no. Y en ese momento, ¿por qué? Porque tu cerebro está ya en plan creativo. Y el cerebro, como todo, es un músculo que hay que ejercitar. Totalmente de acuerdo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Ves? Que a veces también te doy la razón. Pocas, ¿eh? Héctor dice sobre el tema de las series que es otro lenguaje y otros recursos, Claro. ¿cierto? A ver, con el tema de la estructura de la novela y entre otras cosas también, porque ya se nos ha pasado, vamos ya fuera de tiempo, nos quedaría por hablar sobre los puzzles, pero realmente los puzzles es lo que has comentado tú al principio de la circular, ¿vale? Que exactamente lo mismo, empezar por el final, Claro. y ir desgranando poquito a poquito la historia. Pueden haber incluso tramas paralelas, pero al final es eso. Entonces, bueno, yo creo que las hemos comentado más o menos todas. Sí. Algunas así con mucha rapidez porque no da tiempo. Ya te digo que cuando me Mira, has dicho, digo, es que no sé si nos dará tiempo. Porque... a ver, hay una que la va a conocer todo el mundo, que se le dice el viaje del héroe, que es, ¿Él? normalmente suelen hacerlo en fantasía, el viaje del héroe. Pues Es, esa no la conozco. ¿ves? Pues esa es la típica novela de fantasía, bueno, lo puede haber, pero normalmente es fantasía o una histórica, en el que el personaje principal va sucediéndole unos hechos que son como una especie de pruebas en la que se va desarrollando el personaje y va desarrollando habilidades. Eso es lo que se conoce como el viaje del héroe. Es lo que sería la Odisea, por ejemplo, ahora, para no irnos tan para atrás, el viaje de Ulises, ¿no? Y, por ejemplo, en los libros de ahora, las novelas de Rick Riordan, la del ladrón del rayo y todo esto, se basa en eso, el viaje del héroe. Ah, sí, Está muy no, sí, bien. además hice un directo sobre eso. Tienes razón, pero no sabía que eso entraba dentro de parte de, Sí, es digamos, de un tipo de, estructura en sí. sí, de estructura. Mm. Sí, porque es como que el personaje va evolucionando, va creciendo en personalidad, en habilidades. Es decir, es como que tú lo haces muy niño, ¿no? Y luego se va convirtiendo en adulto. Algo Entiendo. así. Muy bien. Bueno, pues, Vero, hemos llegado al final del tema, que no del directo, y ahora tienes 10 minutillos, no sé en la hora Vale. que estoy, le diré a alguien que nos cronometre, porque no sé. Tienes 10 minutillos para hablar de lo que te plazca. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito, vengo a hablar de mi libro. No, vamos a darle cariñito, que ahora vienen los Vas a hacerte reyes. un umbral, ¿no? ¿Qué Voy a hacer dices? un umbral, sí. A ver, simplemente, bueno, sé que en los tiempos que corren la gente necesita reír, necesita ser feliz. Este libro te hace soltar carcajadas, te hace ser feliz, olvidarte de los problemas, centrarte en los del libro, que son un poco así, no ridículos, pero sí un poco raros. Y es eso, es llevarte al bello y a la bestia. A ver si algún día hacemos un directo con el bello, que está trabajando, y hoy no ha podido estar tampoco. Pero, y bueno, mira, con los libros en papel voy a regalar, ¿ves? Los marcapáginas que también me diseñó Revechan. Y bueno, deciros que el 2 de marzo estaré en Sevilla, en el Libro Forum, desde creo que empieza a las 11, desde las 11 hasta las 3:30, 4 de la tarde. Luego estaré por allí tomándome un café, que si no llegáis por la mañana y os queréis tomar un café, una cerveza conmigo, no hay problema. Y estaré con mis libros
y con muchos compañeros en la feria de autores autopublicados. Así que nada. Y bueno, que quien quiera, le apetezca informarse de la asesoría, lo que sea, ya sabéis dónde me tenéis. Os dejo mi página también, www.veronicavalenzuela.org. Y nada, ahí tenéis toda la información de todas las cosas. Y que muchísimas gracias a mi Nuria, que la pobre mía ha estado persiguiéndome, ¿verdad, hija? Porque no podía, entre los males, no sé qué, estaba ocupada, no podía y ha sido un placer y como siempre charlar contigo. Al menos este directo no se nos ha cortado, porque recuerdo que la última vez hicimos 4 directos o 4 mini directos que luego fue un auténtico caos. Tú no me ves, no te veo. Pero por lo menos el directo no se ha cortado, pero no, luego saldrá entero, ya verás. Por lo menos nunca me ha fallado. Cuando alguien no ha tenido la pantalla en negro, luego en lo que es la reproducción ha salido perfecto. Bueno, ¿alguna cosita más? Te quedan unos minutillos, ¿eh? Pues nada, que espero que ese año le traiga felicidad a todo el mundo, que consigáis vuestras metas, vuestros sueños, y si no, por lo menos luchad por ello, disfrutarlo, escribid si tenéis esa pasión, porque cuando entra la tinta en las venas ya no la pierdes, y nada, y a seguir aquí luchando en el mundillo, que es muy difícil, pero hay muchas cosas buenas, entre ellas, Nuria. Uy, muchas gracias. Ay. No, a ver, es cierto que es difícil, pero yo creo que cuando uno escribe es porque lo necesita, necesita expresarse. Si hay suerte y publica, genial, y si no, pues a seguir escribiendo. Yo escribo y ya saldrá lo que saldrá, pero escribir es porque lo necesito. Es que es una terapia. Yo creo que es una terapia. Tanto la lectura como la escritura. Para mí es importantísimo. Yo digo... Y además me encanta. Sí. Mira, Pérez Reverte dice una cosa y estoy totalmente de acuerdo con él. Si algún día deja de escribir, dice, siempre seguiré siendo un gran lector. Para mí, la lectura es uno de los grandes placeres de la vida. Luego podrás escribirlo, pero la lectura siempre será para mí uno de los grandes placeres porque yo es que lo disfruto. Claro, es mi autor preferido. Sí. Ahí no discrepo contigo, pero además, antes has hecho un comentario que me ha gustado mucho, que le dices a tus alumnos, y es el que lean. La mejor escuela, no estoy en contra de cursillos, ni estoy en contra de academias, ni estoy en contra, pero si no lees, mejor escuela es leer. No leer. Es que es fundamental. Yo cuando escucho y de todo. De todo, no solo de un género. Claro, no, de todo. Es que si te quedas en un género, siempre te quedarás solamente en eso, en esa manera de contar, ¿no? Efectivamente. Es que los escritores, por narices, tenemos que leer. Es que yo cuando escucho a algunos escritores que dicen, no, si yo no leo nunca, digo, pues normalmente los escritores han sido siempre grandes lectores. Lo raro es que alguien que no lea escriba, pero casi siempre... Yo si me tropiezo con algún autor que me dice claramente que él no lee, directamente yo no le leo, porque sé que no va a ser bueno. Creí que iba a decir colleja. No, que creí que iba a decir colleja, digo, porque gana entra. No por nada, sino porque es que me parece que es que es tu base. No puede. Sí. Puede. Y además, si no lees, ¿cómo vas a reflejar? ¿No? Exacto. O sea, no puedes escribir. Es que no me cabe en la cabeza. Y como no me cabe en la cabeza y el tiempo del que disponemos actualmente no es del que quisiéramos, pues es que no me arriesgo. Ahí, no, ¿ves? Ahí soy más espabilada que con lo de leer un trocito. Ahí directamente no. No, porque digo, es que me voy a enfadar de haber... Me voy a enfadar, me voy a enfadar. Aparte es que coges rodaje. O sea, yo leo desde que tenía 5 años, tengo 49 y no he parado. O sea, que si no coges rodaje de todo, es que es imposible. No. Ya te digo que
no me cabe en la cabeza, no puede ser, no puede Pues, ser. pues los hay, desgraciadamente los hay. Muchos, Sí, sí, sí. más de los que Y deberían. además Y presumen de además ello. te presumen de ello. Sí, sí, sí. Presumen, además a boca llena. Y Pero bueno, sí, de todo tiene que haber en la viña del Señor. cierto, cierto. Bueno, Vero, pues encantada de haberte tenido aquí. Igualmente, Feliz año, que siempre se me olvidan a mí. En octubre ya estoy dando el feliz año, pero luego cuando llega enero se me olvida. Yo soy así. pues nada, Y te nada, digo en tu esta corazón. es tu casa para cuando lo necesites. Mucha suerte con este nuevo proyecto. Sí, Y vale, siempre apetece de vez en cuando, sobre todo. Yo, por ejemplo, entre lecturas así muy intensas me gustan comedias, o sea, me gustan novelas más frescas, sí, en sí, sí. algunos casos Sí, comedias que no te hagan pensar, que te esta rías es un que, rato. claro, es que este libro es como, bueno, pues para disfrutar, para reírte, tampoco es un libro profundo como tengo otros, ¿no? Es en plan, disfruta y oye, pues si tienes pena, por lo menos te las quitas leyendo y Sí, divirtiéndote. es Sí, sí. así, Es que es es así. así. Digo, Ujú. dependiendo del estado de ánimo, muchas veces Claro, decidimos las lecturas, eso sí, es sí, así. sí, totalmente, totalmente. Claro. Pues nada, Vero, Nada, encantadísima de haberte un tenido, besito muchísima y suerte muchas gracias a todos por estar ahí. y hasta la próxima. Un besazo. Siempre. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.